Los expertos en todo esto están diciendo que efectivamente el mundo está colapsando simultáneamente. Se está preparando el mundo, pero no los gobiernos, el mundo, las situaciones, todo lo que está pasando, se está preparando o está preparando mejor ese gran reseteo. Como pues la mayoría de ustedes ya lo sospechan, ese gran reseteo se está creando por esa crisis de la energía. Una crisis energética superficial, pero no en el sentido de que es algo pasajero. Hemos estado analizando mucho en las otras transmisiones el tema del estrecho de Hormuz, algo súper peligroso, que pues sí o sí nos está llevando es a ese lugar, ¿no? A ese escenario con el conflicto que está ocurriendo allí en ese lugar, que ya nos dijeron que va a pasar 6 meses. 6 meses tienen que pasar para que se pueda desbloquear totalmente el estrecho de Hormuz, pero una vez hayan firmado la guerra. La paz a la guerra, no la guerra, la paz a la guerra. Y precisamente hubo como intentos de firmar o llegar a ese acuerdo, pero definitivamente esto está cada vez más imposible. Es como si hubiera una fuerza sobrehumana que impida que se firme dicha paz. Algo así, ¿sí o no? Y nosotros ya hemos estado hablando mucho acerca de esos poderes espirituales que se están moviendo, que están impidiendo precisamente que se haga esta paz. Porque sabemos todos nosotros que este conflicto que se está creando es necesario. Este desorden es necesario para absolutamente todo lo que tiene que ocurrir en el mundo. O sea, para la nueva fase a la que está entrando el mundo. Entonces, sabemos nosotros que esto lo están creando los mismos humanos, ¿cierto? Pero lo que no estamos viendo es esos seres espirituales que se están moviendo ahí detrás. Entonces, aquí recordamos esa profecía de Wetherberg, que dice que va a haber una crisis económica antes de la tercera. Se producirá una crisis energética antes de la tercera. Y es precisamente lo que estamos viendo, es precisamente lo que nos mostraban acá en esta carta, que iba a suceder una crisis energética, y es precisamente lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz en este momento. Escuchemos entonces la primera noticia que quiero que veamos acerca de este tema. Porque mientras tanto hay una guerra, ¿no? Hay una guerra, sin lugar a dudas, y se sigue negociando, tratando de negociar allí. Una propuesta de Irán a Estados Unidos ahora, las amenazas de Trump diciéndole a Irán, miren que en 3 días, si no arreglamos esto, van a colapsar ustedes, y la actividad en el estrecho de Hormuz que sigue prácticamente allí en un movimiento mínimo, y países de distintas partes del mundo que están necesitando el petróleo, los fertilizantes, etcétera, etcétera, todo lo que sale de allí del Golfo Pérsico, ¿no? Mirá, te diría que la actualización en este tema es que el canciller iraní está reuniéndose con el presidente ruso, Vladimir Putin. La pregunta es, bueno, ¿qué estará pasando ahí? Si va a haber algún tipo de pedida de ayuda en lo militar, o hay algún tipo de pedido de, bueno, ustedes quédense como pasó en el 2015 con el uranio enriquecido. La verdad que es una especulación, pero bueno, este lapso de tiempos ha ayudado a unos y otros para buscar acomodarse para lo que pueda venir. Creo que nos dijo muchas cosas en muy poquitas palabras. Se está reuniendo precisamente Putin, ¿cierto?, con los diplomáticos iraníes. Se están acomodando para lo que viene. Y recientemente sale una noticia de que los países se están armando. Japón, por ejemplo, ya empezó otra vez a armarse, dejó su postura pacífica. Entonces entendemos que se está armando ese gran desorden, ese gran conflicto, ¿cierto que sí? Pero antes de eso, se está armando el gran reseteo. Y antes del gran reseteo, la crisis económica. Perdón, la crisis energética. Creo que es la segunda vez que digo crisis económica. Aunque por supuesto, pues una va con la otra. O sea, sí, obvio. Te estaba hablando de esta profecía de Wetherberg, en donde nos dice, te lo voy a leer otra vez porque sé que es una profecía que conoces, o al menos si eres un visitante recurrente del canal, conoces o te acuerdas.
de la situación energética como una señal de la tercera. La tercera, que está escrita en la Biblia como el conflicto de Gog y de Magog, que después de ese conflicto viene el juicio final. Después de ese conflicto, las naciones se paran al frente del trono blanco. Que dice la Biblia que este es el momento en el que el Bajísimo sale de su prisión y reúne a todas las naciones para ese gran conflicto. Listo, eso lo hemos hablado un montón. Y hay algo interesante que iba a traer para este programa, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Tal vez para la próxima. Que alguien me dijo ayer que si yo había visto la publicación en Twitter del muchacho este que había puesto una foto de rana, de sapo. Ayer estuve mirando esto y realmente es impresionante cómo esto cumple también las profecías. Una profecía en especial que nos habla de esos demonios saliendo que tienen forma de rana. Seguramente lo hablaremos después. O si me queda tiempo aquí, lo hablaremos aquí. Por ahora te quiero hablar de esta situación energética que nos decía Wetherberg que iba a suceder antes de que pasara la tercera. O sea, como muestra, como señal, como preámbulo de la tercera, tendría que ocurrir una crisis energética. Empieza diciendo que no va a haber una crisis energética en Europa Central y Occidental en el futuro próximo. Sin embargo, no se debe depender del petróleo ni del gas. El carbón y la madera volverán a ser importantes. Nos hablaba de que en ese momento, en ese 1994, a partir de ahí, en ese futuro próximo, no existiría una crisis energética en Europa Central y Occidental. Pero que sí iba a suceder antes de la tercera una crisis, otra vez crisis económica, crisis energética. Mira lo que dice. Sin embargo, no se debe depender del petróleo ni del gas. El carbón y la madera volverán a ser importantes. Antes de que comience esa situación, Rusia dejará de suministrar petróleo y gas a otros países. Se cumple esa primera señal. 2022 creo que fue que sucedió esto. Además, se producirá un segundo conflicto militar en la región de Arabia Saudita antes de la tercera situación mundial. Esto es lo más interesante, lo que sigue después. No habrá otro desastre como el de Chernobyl antes de la tercera. Y es que ayer precisamente se cumplieron 40 años de la catástrofe de Chernobyl. Ayer, 40 años de la catástrofe de Chernobyl se cumplieron ayer. Y acá nos cuentan pues que sucedió en 1986, que esto también es algo llamativo. Porque mira tanto que insistió Orwell con ese 1984. Y fue en 1986, 2 años después de que Orwell dijo que el mundo entraba en un gobierno totalitario, fue que sucedió lo de la catástrofe de Chernobyl. Que me parece un poco interesante, sí, la verdad sí me parece muy interesante. Que precisamente aquí nos esté hablando Wetherberg que no va a haber otro desastre como el de Chernobyl antes de la tercera y que ayer se cumplieran 40 años de esto y que hoy estemos hablando precisamente de ese reseteo, de esa crisis energética, de este gran problema que está sucediendo y que, no sé, lo que ayer estuvimos viendo del tema de lo que le intentaron hacer a Trompete, la mayoría de ustedes dijo que esto era puro show. Puede ser que este puro show haya sido para que nosotros perdiéramos de foco esta situación que está por venir. Este gran colapso. Y lo siguiente es, se producirá una crisis energética antes de la tercera situación mundial.